¿Cómo están? Buenos días. Estoy aquí en mi taller, aquí en Lima, el taller Bacaflor. Quiero comentarles algo importante para el dibujante realista. La relación que hay de las líneas y las masas tonales. Acompáñenme. Están viendo una lámina que hice para la clase de figura estructural para el ARAM de México, en donde yo hago la tutoría. Eminentemente, los aspectos estructurales, el dibujo analítico es lineal, pero también hacemos luz y sombra en algunos esquemas para darle énfasis al volumen, porque siempre se trata del estudio de la figura humana, pero desde el punto de vista de planos, perspectiva, estructura. Muy bien. Siendo una representación lineal, pues la línea adquiere un lenguaje. Pero ¿cuál es este lenguaje? El lenguaje dimensional podría ser. Dimensional me refiero a las dimensiones. Arriba, abajo, izquierda, derecha. 2 dimensiones. Y la tercera, que va desde adelante hacia atrás. Esta representación ilusionista puede hacerse de esta manera. Los elementos lineales que están cerca tienen más contraste en grosor y en valor tonal. Entonces vienen hacia mí los elementos lineales que están más contrastados. Observen aquí. Todos los planos se representan de esta manera por los bordes lineales y las costuras. Hacemos costuras ahí. Entonces determino planos, pero no basta con ello. Tengo que hacer un lenguaje de líneas diferenciadas. Líneas diferenciadas. La línea viajará en el espacio. Las que están más presentes, contrasto más. ¿Necesito valor tonal? Solo si así lo decido. Es decir, agregarle un elemento más a la representación. Agregarle un elemento más para que pueda tener más peso. Veamos acá. Aplico la línea conforme voy estudiando la forma. La línea entonces tiene una fuerza mayor allí donde yo decido representar un relieve que viene hacia mí. Y la convierto en algo más sutil, más suave, conforme viaje hacia atrás, más alejado de mí. Finalmente lo que quiero hacer es una representación de un relieve. Aquí puedo hacer un corte transversal que viaja en el espacio, de atrás hacia adelante. La línea me sirve entonces para dar ilusión de forma, de relieve. ¿Qué pasa si yo le quito potencia a líneas que están hacia atrás? Las líneas que están hacia atrás, por ejemplo, esta línea, le puedo quitar un poco de potencia. Inmediatamente las que están adelante cobran mayor protagonismo por el contraste. En el tipo de dibujo lineal podemos dar esa ilusión de relieve, de volumen, solamente con la línea. Este tendón que pasa por detrás también lo puedo estudiar como una línea y viene hacia mí. Si necesito mayor énfasis en la forma, del relieve, puedo hacer un corte transversal nuevamente, que va por abajo y me lo imagino cómo va también por atrás. Igual acá. La línea puede dar la ilusión de relieve, no está limitada solamente a los contornos. Esto es un tipo de análisis de estructura.
utilizamos las líneas, pero de un modo imaginario. A veces tiene contacto con la realidad misma, ¿no? Esto puede ser un calcetín, el borde de un calcetín. Y cuando lo vemos, vemos esta línea como va doblando, va tomando diferentes direcciones sobre el relieve y nos deja ver cómo funciona un corte transversal. Decido de dónde viene la luz y puedo ahí aplicar un poco de valor tonal. Entonces tiene una mayor eficiencia mi descripción de volumen. Eso en cuanto a la línea y las estructuras. Hay un aspecto interesante también. Por ejemplo, este esquema sí tiene más valores tonales. Hay que observarlo mejor. De modo que si yo decido darle valoración tonal, volumen por masas tonales y gradaciones, como nos encanta a todos, ¿no? Entonces, la línea también tiene protagonismo, pero moderado. De forma que la línea va a compensar algunas partes que sí tienen un fuerte propósito de masa. Por ejemplo, aquí la línea va desapareciendo porque estoy pensando, estoy imaginando que la luz viene acá de derecha de izquierda a derecha, perdón. Viene la luz por acá. Entonces la forma tiene una superficie aquí, el tendón de Aquiles, el tendón del calcáneo, tiene esta forma un poco más dura y va a formar ahí un poco de sombra. ¿Se dan cuenta? Entonces esa parte ya tiene la descripción. Pero ¿qué pasa con estas partes que reciben luz? La descripción lineal entonces será algo más moderada. Si aquí baja el maleolo por acá, tengo que hacer una leve sombra, pero leve. Y luego esta parte tiene un medio tono claro. Acá bajarán los tendones, deben tener un medio tono, un recorrido. Y en esta parte bastante sombra, bastante gradación. Entonces todo este perfil va a tener más valores tonales. La piel se articula, se pliega de este lado. Aquí está el hueso del calcáneo, un pequeño relieve que se forma aquí. Y sigo avanzando. Todo este espacio no puede recibir luz. Tal vez una luz secundaria, el reflejo. Imaginemos que tenga un reflejo. Ocurre entonces que la línea va desapareciendo de este lado que recibe sombra. Desaparece. Ya no hay tanta línea de contorno. Tal vez puede tener acá algunas líneas que en realidad van a convertirse en valoración tonal. Toda la piel acá se estira de este lado y acá se pliega, ¿no? Siempre hace ese ritmo contrario. Muy bien, esta pregunta acerca de la línea, los contornos, cuándo sí, cuándo no, es algo que me pregunta el buen amigo Rowell Pérez, viviendo en Colombia, pero él es venezolano, ¿no? Ahí tienen una foto de él, les muestro. Es un muchacho que es muy estudioso y ya me tiene loco con estas preguntas acerca de la línea y los valores tonales. Es una broma, ¿no? A mí me gusta más bien resolver este tipo de consultas que son algo teóricas, pero que tienen mucho impacto en nuestro quehacer, ¿no? Bien, entonces, de este lado puede haber un reflejo. Va quedando un reflejo. Tal vez allí esta línea va a ser notoria, pero si queremos meterla en el mundo de la realidad, imaginando que el fondo es claro, lo que haríamos es que esta línea tenga un medio tono que ingrese a la forma, porque el reflejo no necesariamente está en el borde. Entonces yo hago que ingrese esta línea hacia adentro.
en la parte interna, hacia acá, la masa tonal me puede indicar una oscuridad máxima. Y nuevamente aparecerá el reflejo. ¿Observan? Muy bien. Cuando nosotros aplicamos un fondo, se completa entonces la ilusión ahora de figura y fondo en cuanto a la luz y la valoración tonal. Imaginemos un fondo que haga resaltar la luz. Desaparezco ahora la línea, pero haciendo valoración en el fondo. Llego hasta este punto y ya la línea va desapareciendo. Cuando existe un fondo, entonces el efecto de realidad y de atmósfera es mayor. Lo pueden notar. Entonces, de este lado la línea también ya no tiene tanto protagonismo. Ya quien se llevó el protagonismo es la masa de valores tonales. Igual que acá, es como una silueta en donde ya se define como un área de sombra, una silueta en sombra. Hay que manejar los medios tonos. Y acá, cuando yo no tengo otro recurso para definir forma, otra vez uso la línea. Si notas que es demasiado exagerado y ya no tiene, digamos, una expresión algo más natural, fotográfica, puedes utilizar este recurso así, eliminando la potencia de esa línea. Pero ten cuidado que quede muy flojo el dibujo. Si lo que quieres es expresar una forma, no tengas miedo a utilizar la línea. El único parámetro que necesitas es que esa línea, para que se vea en un ambiente realista, necesitas acoplarla a una masa tonal. Es decir, poco a poco la línea va llegando hacia una sombra y desaparece. Y se siente como una solución plástica, inteligente, utilizar por lados alguna línea y de pronto sutilmente otra vez llega a una masa tonal, en este caso en el fondo. Las luces también son masas tonales, luz, medio tono, sombra. Aquí quiero trabajar entonces ese factor de atmósfera, un trabajo con el fondo, que el fondo describa la forma. El valor tonal del fondo va a describir la forma, entonces requiero menos líneas. Ahora bien, si es un elemento con volumen y yo estoy imaginando una luz que viene igual desde arriba un poco así, muy cenital, entonces acá los dedos van a tener una sombra que baja, se hace fuerte hacia abajo, medio tono y sombra. Entonces ahí le puedo dar este efecto de volumen, de realidad. Acá igual, medios tonos que bajan. Conforme voy avanzando las sombras, cada vez tiene más protagonismo los valores y menos las líneas. Las sombras son misteriosas. Cuanto más oscuras es como la noche. Se ve poca información. Tenemos que colocarlas de manera adecuada, de acuerdo al esquema que estemos planteando. Si queremos ser muy descriptivos, en este caso yo debo ser absolutamente descriptivo, porque estoy haciendo justamente una lámina demostrativa en donde se vean los tendones de los músculos flexores de los dedos. Entonces tengo que justamente hacer que se noten. No puedo utilizar tantas sombras que no se vea nada. Sería absurdo. Entonces el uso de la línea, el uso de los valores siempre tendrá un propósito.
aquí el uso del fondo me va a ayudar a seguir describiendo las luces de los dedos. Valores tonales y líneas. Yo empiezo por las líneas y luego voy haciendo una negociación, dependiendo del tipo de descripción que quiero hacer. Avanzan las masas tonales en las sombras y las líneas, por consiguiente, van quedando más disminuidas en potencia. Por ejemplo, acá necesito la línea para describir esta forma que limita allí contra un fondo claro en este caso. Esto lo denominaba Leonardo da Vinci como el claroscuro, el juego, el acomodo de luces y sombras, porque él lo relacionaba con el volumen de los cuerpos, con la luz y la sombra, porque así era el arte del siglo XIV, XV en adelante también, ¿no? No se imaginaban que podría existir un arte que no se refiriera a lo real. Pero el claroscuro es algo más en nuestra época, en donde ya podemos hacer elaboraciones abstractas simplemente, pues también hay que manejar el claroscuro. Hablo de una armonía y un contraste, de manera que lo que expresas como dibujo, como gráfica, tenga sentido y que no sean solamente manchas distribuidas sin un razonamiento, sin un equilibrio ni balance. Ven, entonces toda esta área es medios tonos y voy bajando hacia la sombra. Aquí para definir el relieve de la planta del pie, que es a veces bastante complicado. Cuanto más realistas somos en una descripción de este tipo, pues mejor lo acepta la mente y vas a entender mejor, ¿no? Las estructuras, aquello que se quiere describir, ¿no? Los tendones, cómo pasan por dentro. La línea tiene esta característica de expresar ideas, formas, salidas de nuestra imaginación. Es un dibujo ideal, lineal. Pero cuando avanzamos en la representación y queremos darle énfasis más bien al peso, al volumen, al espacio, a la luz, a la sombra, entonces ya la línea ya no tiene una función allí protagonista, me refiero. Ven, ahí la línea ya no es tan fuerte. Acá el dedo pequeño, si le sigo dando sombras, adquiere peso, adquiere más realismo, pero la línea deja de existir. Ya no es tan fuerte. Entonces, utiliza la línea de acuerdo al propósito de tu elaboración. ¿Qué tanto quieres describir la realidad? ¿O qué tanto quieres describir una idea? Y como ven, puede haber combinaciones. Esto tiene muchas líneas, ¿no? Los tendones, no es posible verlos desde afuera. Entonces es un dibujo que llamamos transparente, utilitario para describir estructuras anatómicas internas. Entonces el fondo también va a tener una fuerza de valores tonales para describir las áreas de luz. Utilizo el fondo de una manera utilitaria. El fondo me sirve para no tener que utilizar la línea. Y afinada, eliminamos ya todo rastro de línea. Afianzamos el fondo. Acá, por ejemplo, tengo
una línea fuerte de contraste. Entonces yo lo voy a degradar hasta que se pierda esa parte, pero necesito una punta de lápiz bien fina, ¿no? Podría utilizar también el esfumino, pero a mí me encanta trabajar así con los trazos. Así practico también el pulso. Y todo alrededor, ¿no? Afino entonces el valor tonal para que me dé un borde más concreto. Ven, entonces ya no necesito la línea. La línea vendría a ser en el realismo un elemento que me ayuda a separar la forma del fondo. Pero ojo, la línea no tiene nada de malo, ¿eh? No tiene nada de malo. Yo puedo mantener un aspecto lineal a voluntad. Por ejemplo, acá no quiero hacer fondo, entonces hago una línea. Van a ver. Y como tiene bastantes valores, mi esquema tiene bastantes valores, esa línea se acepta bien. Si acá no quiero seguir trabajando fondo, entonces reafirmo la línea, hago la línea. La línea va a penetrar la forma ahí donde un volumen se monta sobre otro, como acá. El pliegue, como en el pie, ¿no? Mira tu pie, estúdialo, dibújalo. Es complicado. Entonces, se puede aceptar bien estos bordes lineales sin ningún problema. Si es que tienes también una combinación con masas tonales en otro lado. Considerar, cuando el dibujo ya tiene todas las características de la imagen real, no se puede retener en la memoria con fuerza, con potencia. Pero si es una imagen concreta, de líneas o valores tonales planos, fuertes, se vuelve un símbolo y eso sí lo puedes retener fácilmente. La realidad completa, con todos sus detalles, arrugas, microtexturas, nos llena de información de manera que no es fácil retenerla. Cuando necesites una gráfica de esquema didáctico, debes preferir simplificar, una gran simplificación. Esto es obvio, ¿no? Pero ven entonces el propósito de la línea. Necesitamos la línea para poder retener, ser eficaces en la información, cómo viaja la información, lo que tú quieres expresar. Finalmente de eso se trata. Es un medio de expresión. Si tú recargas de detalles con valoración tonal, texturas, una imagen, a veces es exagerado y ya no cumple el propósito, ¿no? Imagínate que te encuentras con una amiga y le dices, ¿leíste tal libro? Sí. A ver, dime, y se pasa 2 horas diciéndote todos los detalles. Finalmente no entiendes de qué iba el libro. Pues es así. Se necesita un poder de síntesis para hacer claro. Imagínate que te lo cuente el libro en una frase, ¿no? En una síntesis hermosa que se te queda grabado y vas al libro, ya quieres leerlo, porque esa frase corta te impacta. Es así. En un dibujo tienes que ser esquemático, rotundo, y eso lo vas a retener. Se va a quedar grabado en tu mente. Utiliza el detalle solamente si fuera necesario para un tipo de dibujo con un propósito, en donde el detalle sí expresa también delicadeza, justamente, ¿no? Un aspecto muy realista. Les voy a mostrar unos dibujos más. Veamos. ¿Recuerdan el método Bargué? Bueno, esta es una de las láminas. La lámina 45. Es Ariane du Capitole, así, Ariane du Capitole. Le ponían así el título y nos mostraban cómo es que se esquematiza
inicialmente las medidas y los trayectos del encaje para después ya entrar en este detalle finísimo y hermoso. Es un método del 19 que tienen que practicar. Una gráfica de esquema inicial en donde requerimos separar la figura del fondo, delimitar, marcar cuál va a ser el elemento a trabajar. Comprendido eso, pasamos a la siguiente fase, una modulación de las líneas, una aceptación del esquema de detalles. Ya hacemos el detalle, queremos darle el detalle de las formas y de la valoración tonal. Entonces miren la potencia que tiene la línea, igualmente ahora modulada, delicada. No hay trabajo de fondo, solamente hay una producción en donde estas láminas nos indican cómo lograr el volumen de una escultura, de un elemento volumétrico. Miren entonces lo que les comentaba, la masa de valores tonales hace una silueta hermosa, bien definida de contraste contra el fondo, entonces no se necesitan efectos lineales. Pero cuando vamos llegando hacia las luces, ahora sí, necesito una línea suave, modulada, va hacia ligeros medios tonos, pero se sigue observando la línea. Aquí casi es una línea fina como un pelo, digamos, y desaparece un poco. Es porque la luz ya allí es máxima. La luz del elemento es tan fuerte que se parece al fondo. El fondo es la luz. El fondo, es decir, la cartulina de base, viene a ser exacto la luz del elemento. Por eso es que se ve tan armonioso. Entonces, esa línea, miren cómo va viajando, se hace más gruesa, se convierte en una masa de medio tono. Se adelgaza otra vez, pero sigue siendo una línea gruesa allí, y otra vez más gruesa en este contorno, y otra vez la masa que describe un plano de la escultura. Aquí, abajo, se puede ver, ¿no? Ahí abajo es una línea, pero bien contrastada, diferente a esta. Esta es luz, entonces hay atmósfera. Esto está cerca, esto está más cerca. Esto tiene texturas y volumen, pero tiene un corte lineal, un corte de línea allí. Esta línea es suave, se retira hacia el fondo. Miren, entonces la expresión lineal nos produce una ilusión de espacialidad. Esto está lejos, esto está súper cerca. Y este corte, ¿no? Qué fuerte. Y esta suavidad de la sombra. Miren la oreja, qué bien definida, ¿no? Aquí abajo la línea entonces es bien rotunda, fuerte, contrastada, un poquito más gruesa. Y luego, otra vez, se convierte en una silueta, en una masa de sombra definida. Bueno, entonces vemos cómo la línea está allí, solamente que está combinada con masas tonales de volumen. Entonces, vemos que necesitamos una línea siempre en el inicio para que nosotros seamos bien claros en la forma que queremos estudiar. Esa línea inicialmente puede ser un poco más grosera y luego modulas hasta convertirla en un poema llena de variaciones sutiles. Y la transformas también en masas tonales en el borde opuesto a donde viene la luz. ¿Comprendido? Es un concepto sencillo, variación de las líneas según el propósito del dibujo. Tengo otros dibujos acá, ¿no? En mi taller tengo muchas láminas para poder hacer las clases. Los chicos entonces toman una lámina según el curso que están llevando. Y esos son dibujos de Bacaflor, se los muestro más en detalle. Bien, imagínense que yo siendo joven, al salir del colegio, fui a un museo y me encontré con estas maravillas, con estos dibujos. De pronto no sabía qué estaba viendo, si era una foto, pero me acercaba y veía que eran trazos, líneas, era un dibujo, no era una foto, pero no sabía qué estaba viendo. Un impacto muy fuerte. Por ahí me fui encaminando ya hacia la carrera de artes. Aquí tenemos entonces dos ejemplos de dibujos de Carlos Bacaflor.
académico peruano. Él persistió en la academia ya muy entrado el siglo XX, incluso, por eso se le llamaba el último académico. Muy bien, entonces aquí tenemos un dibujo típico de Bellas Artes, una academia se le llama, ¿no? De estudio de desnudo masculino. Muy bien, entonces, aquí tengo un trabajo donde no hay fondo. La luz del papel es la misma que la luz de la figura, de manera que las líneas tienen mucho que ver. La línea viene, puede hacer ligeros medios tonos y luego en la sombra hace silueta. Y así se sigue esa secuencia. ¿Qué más? En las pequeñas zonas en donde la línea hace un volumen, un quiebre, como acá abajo, el gesto lineal se oscurece y se convierte en un pequeño valor tonal. Miren que esta es el área de luz, entonces tiene más relación con el fondo. Nuevamente, un área de medio tono claro, suave la línea y de pronto se oscurece otra vez, porque es un volumen y otro más, entonces la línea también va haciendo una sutil variación de grosor y tono. Y luego aquí en el codo ya se forma un plano con la tibia allí y ya se llena el valor tonal. La masa de valor tonal hace un medio tono y nuevamente luz. Miren que esta luz acá del antebrazo, el supinador aquí, choca con la luz, con la sombra, en este caso del vientre. Acá del vientre tiene un medio tono y va hacia la sombra en la parte de abajo, hacia el pubis. Entonces, esta sombra hace contraste con esta luz. Sombra-luz. La definió así. Aquí hay poca intervención de línea pura. Ya se convirtió en masas tonales. Sombra, luz, sombra, nuevamente luz degradada, luz en el fondo con corte. Hablemos un poco del corte y el esfumado. Corte y esfumado. En los libros actuales tal vez no lo conocen con los nombres con que trabajaban antiguamente. Los conceptos, por ejemplo, esta línea tiene corte porque choca con la sombra y la luz. Entonces hay un corte de masas opuestas y forma un corte. Acá también, miren, corte. Es decir, hay contraste. Pero miren acá, está suave, luz con luz. Miren acá, la sombra hace que esta línea del brazo ya desaparezca. No existe línea acá, entonces aquí hay un pasaje de valores tonales. La línea desaparece casi del todo. También acá, miren, no hay una línea que termina el brazo. Hay una, pero está tan suave que ya es el mismo valor tonal que se degrada y la esconde. A más sombras, menos información. Los antiguos conocían este efecto de cortes y pasajes como el ritmo veneciano. Los venecianos, tan amantes del color, entonces ellos aplicaban unos términos así, en ese sentido, el ritmo veneciano. Sus pinturas tenían entonces partes cortantes y partes fundidas en los contornos. La línea aparecía entonces clara por un lado y muy esfumada por otro. Pero ellos lo determinaban como un ritmo, es decir, aquí toca línea, aquí ya no, aquí toca un corte, aquí ya no, con un ritmo en donde no te cansabas de mirar porque era cambiante. Es hermoso ese concepto. Vean acá en detalle el otro dibujo que está al lado, cómo Bacaflor empieza por un aspecto lineal bastante rígido. Miren acá la mano, ¿no? Qué interesante. Y acá como este borde se afina por partes y la línea es descriptiva por otro. Entonces hay un hermoso lenguaje en donde hay líneas y valores tonales fundidos, suaves, ¿no? La anatomía descrita preciosamente como los académicos saben hacer. Entonces observen bien, ¿no? Cómo esta línea de corte
Aquí forma una masa en donde ya hay menos líneas y ya el trabajo lo hace el volumen, los valores tonales degradados de la descripción. Y allí donde ya no existe una posibilidad de trabajo de valores, otra vez la línea. Solo ten cuidado en que la línea no sea grosera, que vaya en estos mismos términos de delicadeza cuando el trabajo quiere ser muy realista. Aplica la línea sin ningún temor de estar haciéndolo mal, solamente que no sea una línea muy grosera como se hace en las búsquedas iniciales, ¿no? También aplica una línea que sea curva cuando haces cuerpo humano. No apliques la línea severamente recta como haces al inicio. Esa tiene que ir evolucionando hacia un trabajo descriptivo ya del contorno real. Ven, esta parte es interesante, ¿no? Cómo esta línea viene acá para describir el término de la forma, porque esta parte es luminosa y esta parte ya no tiene fondo. Entonces el único elemento que tiene el dibujante es aplicar una línea donde diga esta forma por si acaso termina aquí. Por si acaso esta forma termina acá, pero ya no tengo las masas tonales para describir el fondo. Ahora bien, si es que vamos a describir fondo, acá hay otros dibujos, ¿no? Acá lo mismo, miren cómo hay línea fuerte en algunas partes donde el volumen termina de manera abrupta y empieza una luz. Aquí, según los planos, ¿no? Acá también. Entonces hay un corte allí rítmico de cómo va cayendo los volúmenes del cuerpo, ¿no? Bacaflor era un dibujante genial. En este otro dibujo se ve que ha tenido mucho más tiempo. Viene el carbón, llena el espacio de sombras y define la forma con las luces. Define la forma con las luces y con una diferenciación de oscuros con los medios tonos, pero también sombra que existen en la figura, ¿no? Entonces hay una luz refleja aquí y el fondo hace una maniobra para oscurecerlo un poco más. Hay partes que casi se pierden, ¿no? Partes que casi se pierden contra el fondo. Este es el ritmo veneciano que les digo. Ahora, tal vez lo conocen con otro nombre, ¿no? A mí me lo enseñó mi profesor, el profesor Velarde, como recorte y pasaje. Recorte y pasaje. Por partes, así, alternativamente. Si la figura tiene un volumen de luz y sombra, el fondo también tiene un volumen de luz y sombra. Acá hay una luz refleja que hace que corte otra vez ligeramente el borde aquí del glúteo, la muñeca, el antebrazo. Se dan cuenta que, pero es como una poesía de valores tonales. Pueden observar bien allí conmigo, disfrutando del estudio de los dibujos, ¿no? Es la manera de aprender, investigar así, como si fuéramos detectives, cómo es que se maneja un elemento en un dibujo. En este caso, entonces, tenemos todos los valores tonales, o sea, es un trabajo de imagen completa. La representación es muy completa, le faltaría solo el color, ¿ya? Para que la imagen sea más realista. Entonces, miren, esto es el corte, recorte. Acá esta luz recorta, pero acá esta parte está en pasaje. Se ve que es un pasaje. El brazo, recorte de la luz y pasaje acá en la sombra. Otra vez, miren, el torso hace una luz y acá un recorte con la sombra del brazo. Sombra del brazo, luz del torso, en la parte lateral viene el volumen, otra vez pasaje, recorte, con un ritmo de los volúmenes en cuanto a las masas tonales. Es hermoso de estudiar esto, le llamaríamos el claroscuro, enfocado en el realismo, ¿no? Enfocado en el realismo, porque igual tú puedes tirar colores y manchas y ahí donde contrastes y se fundan, se va formando lo mismo, pero de una manera muy aleatoria, ¿no?
Nosotros sí tenemos que razonarlo todo, estudiándolo y viendo, sacando conclusiones mediante la copia de muchos años, y vamos haciendo conclusiones que luego nos sirven para hacer representaciones cada vez más complejas. En este caso, Bacaflor ya ha estudiado algunos años y tiene un poder descriptivo increíble, ¿no? ¿Qué tal si hacemos una pequeña práctica para terminar el tema? Este es un dibujo de Bacaflor nuevamente. Veamos unos primeros encajes. Este tipo de línea es netamente de búsqueda, de manera que con el lápiz así, de esta manera, sostenido con la mano, tengo un control pero más genérico, no tan específico. Simplificamos toda la escena en pocas líneas, como sabemos, pero aún son líneas. Lo que voy haciendo acá es encerrar las masas tonales. Afianzo un poco más mi línea y paso a hacer el estudio de masas tonales. Hay zonas en donde se confunde el valor tonal de la figura y el fondo, ¿verdad? Ahí ocurren pasajes atmosféricos. Pero en las zonas en donde tenemos una plena descripción, sí debemos colocar una línea concreta. Aquí hay un borde fuerte y definido. Estas pequeñas masas sí tienen unos bordes fuertes. Es lo que buscamos, justamente el contraste para poder definir líneas. En cambio, otras zonas se pierden contra el fondo o hacen un juego de pasajes entre ellas mismas. Estas partes del rostro sí tienen bastante detalle, la cara en sí. Y siempre habrá una tendencia a detallar linealmente estas zonas, mucho más intensamente que otras áreas en donde se pierde la información, se pierde la definición. Dentro de las sombras, acá por ejemplo hay una región muy esfumada, ¿no? Y acá en el borde nuevamente se recupera una línea con mucha calidad gráfica. Bien, entonces, la masa es un concepto gráfico que se va oponiendo al de la línea. Una masa tonal es algo difusa, muchas veces
Y la línea más bien es algo concreto que marca un borde, una definición. Vamos a utilizar ambas, pero debe hacerse en un sentido de equilibrio. Yo diría que cuando estamos buscando un relieve, un volumen con el claroscuro, a más masas oscuras, más líneas, porque si no se va a perder justamente la definición de la forma general. Bien, entonces acá línea, donde necesitemos definición de una forma, línea. Eso le da carácter al dibujo. Pero donde necesitamos zonas misteriosas de esfumados, dejamos la masa tonal bien descrita. Por acá está la oreja, una cierta definición, y marco ahí profundamente el valor tonal. Son ambas cosas, masas y líneas. Muy bien. Una pequeña práctica. Muchas gracias, amigos. Soy el profesor Gustavo González desde acá de Lima, Perú. Un gusto. Hasta luego.